Reporte 100. El doctor Alberto Monteverde, médico tratante de COVID-19, está con nosotros esta mañana. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Muchas gracias por contestar esta llamada y por estar con nosotros, doctor. Y sobre el tema de las vacunas, refrescar esta información. Se sorprendió, y voy a decir que se sorprendió México. A nivel nacional trascendió la nota el fin de semana de Enrique Clausen de que habían ocurrido 6 fallecimientos en Sonora de personas con el esquema completo de vacunación. De hecho, la nota se fue a varias partes del país y en la Ciudad de México la manejaron como si fuera algo inédito, y es que no se había documentado esa parte, o por lo menos no se había hecho pública esa parte. ¿Estas 6 muertes son para preocuparse o están dentro de lo esperado, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Sí, el número está dentro de lo esperado. Hay que recordar que no existe ninguna vacuna para ninguna enfermedad, y COVID-19 no es la excepción, en donde la eficacia sea del 100%. Es decir, en el mejor de los casos, las vacunas traen eficacias por arriba del 95%, 96%, pero eso no quiere decir que alguien que se vacune con las dosis completas y a tiempo y posteriormente se enferme de COVID-19, pues no vaya a tener el riesgo de fallecer, o sea, no vaya a tener un 0% de riesgo de fallecer. Eso pues no existe. Y no existe por varias cosas. Número uno, hay que recordar que estas vacunas todas están en protocolo de estudio, es decir, no han terminado todavía su fase de estudio, y es por eso, de hecho, que aún no tienen licencia para la venta. En el tiempo, conforme va avanzando el tiempo, la vacuna puede dar una protección que puede mantenerse en el tiempo o pudiera en un momento determinado disminuir. Eso no lo sabemos. La memoria inmunológica va a persistir ahí por siempre una vez que la persona se vacuna, pero esa memoria inmunológica puede ser suficiente o no suficiente para proteger al paciente, porque el paciente es una entidad cambiante, es decir, conforme vamos avanzando, pues vamos teniendo más años, pueden aparecer enfermedades que antes no teníamos, puede aparecer diabetes, hipertensión, y en el tiempo pues eso va a ir modificando la eficacia que la vacuna nos puede dar en un momento determinado, porque quizá nos las pusimos cuando éramos sanos y posteriormente al año que entra me aparece alguna enfermedad que no tiene nada que ver con la vacuna, puede aparecer un lupus, una diabetes. Bueno, ya las condiciones se modificaron en ese organismo, ya no es el mismo que se vacunó. Eso lo vamos a ir viendo, por eso también va a ser importante entender que no es un proceso de una sola vez. Si me pongo una vacuna y ya nunca más en la vida me voy a tener que volver a poner otra, ¿no? Lo más seguro es que la tengamos que estar aplicando frecuentemente. Y lo otro es que no está dentro del parámetro, es decir, no, si nosotros tomamos en cuenta el número de vacunas que se han aplicado en relación a las muertes que hubo, pues esto sigue por debajo del 1%, es decir, sigue siendo la vacuna una opción muy buena para evitar la mortalidad. Además, existen personas que tienen enfermedades crónicas que no se han dado cuenta, y eso no se sabe porque en muchas ocasiones no dan síntomas. Las inmunodeficiencias primarias que ocurren en algunas personas pueden ser asintomáticas, es decir, alguien puede tener un problema para la formación de anticuerpos en su organismo y no darse cuenta y vivir hasta los 30 o 40 o 50 años sin haber tenido algún problema significativo, hasta que se expone a una enfermedad catastrófica como el COVID-19, y entonces en ese momento el paciente desafortunadamente fallece. Y no es tanto que la vacuna no hubiera funcionado, es que su organismo ya traía esa inmunodeficiencia. Entonces, si tomamos en cuenta estas 3 consideraciones, la vacuna sigue siendo una muy buena opción y con una eficacia muy alta para proteger contra el fallecimiento. Sí, doctor, este fin de semana Hermosillo fue nuevamente colocado en color naranja, en riesgo alto de contagio de COVID-19 por los números, sobre todo de positividad, que andan cercanos al 50% en la positividad, y también el número de casos reportados cada 24 horas, que supera los 100 diarios, ya prácticamente los 100 diarios en los últimos días, los 200 diarios en el estado de Sonora los últimos días. Ayer platicaba con un matemático de la Universidad de Sonora, dice que de acuerdo con sus números y sus proyecciones, esto se parece a junio de 2020. ¿Coincides con esto, doctor Alberto Monteverde? La forma en que empezó
este nuevo pico de reactivación es diferente a la forma en que empezó la pandemia cuando no teníamos casos. Y esto tiene mucho que ver en la forma en que se hace el tamizaje o las pruebas. Es decir, generalmente le hacemos pruebas o se hacen las pruebas la persona que tiene síntomas, que se siente mal o que sospecha que puede tener COVID. La OMS recomienda un grado de positividad en las pruebas de menos del 5%, y nosotros tenemos 50%. Pero eso es cuando se aplican las pruebas suficientes. En México no estamos haciendo pruebas suficientes, se las hacemos a los que evidentemente, muy probablemente van a salir positivos. Es por eso que tenemos una positividad muy alta. ¿Quién se hace la prueba? El que se siente mal, claro, el que ya tuvo contacto con una persona. Entonces, pues ahí hay una alta probabilidad de que salga positivo. Si nosotros aplicáramos la prueba en población abierta, en una cantidad mucho mayor, es decir, probablemente a todos los universitarios que vayan a regresar a la escuela, se fueran casa por casa, en diferentes domicilios, empezaríamos a ver que esa positividad va disminuyendo porque va aumentando el número de negativos. Pero en México es muy alto porque hacemos poquitas pruebas y se las hacemos específicamente a los que tienen gran probabilidad de salir positivos. Es por eso que tenemos ese 50% de positividad. Pero sí coincido en él en que si persisten estas cifras en la tendencia que llevan y se junta con el proceso de vacaciones que vamos a tener, sí podríamos llegar a tener una meseta o un pico muy alto en esta reactivación. No parece una tercera ola por la velocidad que lleva en la ascendente, pero sí pudiera ser un pico de reactivación que tuviera una planicie alta durante muchos días. Entonces, creo que hace bien la Secretaría de Salud en adelantarse a esos hechos y pasar en el semáforo naranja. Creo que la gente más bien tendría que entender lo que significa el semáforo. No es tanto que no podamos salir a la calle o no podamos ir a comer. El semáforo significa que conforme van aumentando los colores tienes una alta probabilidad de encontrarte en la calle a alguien que tenga COVID y que te pueda contagiar, y que la ocupación hospitalaria va aumentando, con lo que la probabilidad de que tú puedas ingresar a un hospital es más baja. Y en ese contexto debemos de nosotros mismos como sociedad entender que pues no es el momento de acudir a un evento público o privado masivo con muchas personas donde se va a perder la sana distancia y no va a haber el uso del cubrebocas. Creo que ese es el concepto más importante. Disminuir la movilidad no nos va a ayudar, porque si alguien tiene que ir a trabajar y le quitas la posibilidad de viajar en su carro, pues se va a tener que ir en el transporte público. Si aparte disminuyes el número de horas de transporte público, pues vas a concentrar a más personas en un transporte donde no son personas que viven en la misma casa y a veces no van con cubrebocas. Entonces, el concentrar a las personas en pocos horarios para hacer cosas que tienen que hacer no es muy buena idea. Eso lo hemos estado viendo desde que inició la pandemia. Si hubiera sido así, pues no hubiéramos tenido la mortalidad tan alta que tuvimos. Pero bueno, más que esas medidas que no funcionan muy bien, creo que lo que sí funciona muy bien en el semáforo es hacerle entender a las personas la posibilidad alta que tienen de contagiarse y que a pesar de que estás vacunado, aún así, en casos muy raros, pero sí pudieras llegar a fallecer de COVID. Entonces, no porque estés vacunado ya te puedes quitar el cubrebocas o puedes asistir a eventos masivos. Hay que continuar cuidándonos. Sí, llega aquí una pregunta a la audiencia. Si una persona se vacunó hace tiempo con la dosis de CanSino, ¿se puede volver a vacunar ahora con la de Johnson? Sí. De hecho, no son sustituibles porque no actúan exactamente iguales. Johnson y CanSino, de hecho, sí se parecen en la forma porque sea adenovectores. No son sustituibles porque no es el mismo grupo de aminoácidos, pero sí son, por así decirlo, complementarias. Es decir, si alguien se pone una de CanSino y 30 días o más días después se pone una de Janssen, no hay problema. Es decir, la vacuna le va a dar mayor inmunidad. No es exactamente la misma inmunidad que le dio CanSino, es un poco diferente, pero sí se va a complementar su inmunidad y no pasa nada. Desafortunadamente no tenemos estudios para saber qué tan eficaz sería esa combinación. Esos estudios van a empezar a aparecer poco a poco. Por ahí hay un estudio español ya de combinación de Pfizer y AstraZeneca muy interesante, donde al parecer es todavía mucho mejor combinarlas que utilizar una vacuna del mismo tipo, pero bueno, eso va a ir apareciendo poco a poco, todavía no tenemos información, pero desde el punto de vista inmunológico y molecular no tendría por qué haber ningún problema. Sí, doctor Alberto Monteverde, muchas gracias como siempre. Si alguien tiene alguna duda, ¿dónde se le puede encontrar? Con todo gusto al 6623-005688. Muy bien, doctor, muchas gracias, estamos en contacto.
Hasta luego, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el doctor Alberto Monteverde Maldonado. Reporte 100.